Mira, God is gonna talk to you. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Bienvenida a casa. Salmo 40, versículo 7 al 8. Gloria al nombre de Jesús. Alguien me dijo: cuando tengas 3 o 4, predícale como si fueran 1000. Amén. Porque luego se anima, no, si son 4, voy a ir, mira, que la unción. No. Predicamos bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Porque tú y yo con el Señor somos mayoría. Amén. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, hablando el salmista David bajo la unción del Espíritu. Diga conmigo: el hacer tu voluntad. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. También busqué ahí Hebreos capítulo 10, versículos 6 y 7. Hebreos capítulo 10, versículos 6 y 7. Ahí también de la pantalla. Gloria al nombre de Jesús. El Señor es bueno. Dios es fiel. Es un Dios de orden. Amén. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, diga conmigo, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, que cuando Cristo, la manifestación de Dios, vino a la tierra, ya estaba escrito de Él en el cielo el hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero enseñar por un momento breve con el tema: tu voluntad o la mía. Diga conmigo: tu voluntad o la mía. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿La voluntad de Dios o la mía? ¿Estoy viviendo en su voluntad o estoy viviendo en la mía propia? Y yo quiero que Dios nos hable, amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. El potencial de la voluntad. Voy a hablar brevemente por la voluntad, acerca de la voluntad. No es fácil definir qué es la voluntad y describir su naturaleza. Póngame atención, aleluya. Una manera fácil de entenderla es señalar que la voluntad comunica lo que deseamos, así como las emociones expresan lo que sentimos y la mente manifiesta lo que pensamos. La voluntad es el órgano por medio del cual tomamos las decisiones. Voy a repetir: la voluntad es el órgano por medio del cual tomamos las decisiones. Dios nos creó con la capacidad, diga conmigo, de tomar decisiones. Tú tienes, yo tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones cada día que me levanto. Él nos dio libre albedrío. La voluntad es nuestro propio yo actuando con libertad. Así que tu voluntad, lo que tú deseas hacer cada día, es tu propio yo operando en tu propio deseo, o es tu propio anhelo de hacer cada cosa conforme a tu yo, a tu propio corazón. Por eso nuestras decisiones o elecciones revelan nuestro carácter. Lo que tú decidas hacer, eso revela tu carácter, porque es una decisión que tú tomaste. Cada día te levantas y tú decides qué hacer. O tomas el autobús, que son como 4 bloques, o tú decides caminar 4 bloques para adelgazar. Alábalo. Lo que viene cerca. Bueno, hoy no tomo el autobús, hoy voy un rato antes, porque así quiero poner un poquito en forma, porque viene el verano. Amén. Y tú decides, es tu voluntad, es tu deseo hacerlo. Tú tomas la decisión de tu vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Alguien me está entendiendo? Estoy hablando de tu voluntad, hablando del cielo o la mía. La vida espiritual comienza con una elección. Elegimos hacer la voluntad de Dios y que ésta se convierta en nuestra propia voluntad y deseo. La voluntad de Dios se convierte así en la meta de nuestra vida. Cuando comprometemos nuestra vida con Cristo, la meta ya es ser nosotros mismos. El arrepentimiento significa renunciar a una vida centrada en nosotros mismos y en hacer lo que queremos. Es decir, cuando usted se arrepiente y se bautiza, ya automáticamente está firmando una orden de que usted renuncia a sus propios deseos y ahora quiere vivir por los deseos de su Padre que está en los cielos. ¿Alguien dice amén? O debiera ser así. La salvación significa la liberación de la voluntad natural, animal, carnal y orientada hacia
para vivir conforme a la voluntad divina. La vida espiritual significa algo más que las emociones o el intelecto, pues incluye también la redención de nuestra voluntad. Cuando usted decide entregar su vida a Cristo, está cada día redimiendo el negarse a usted y el seguir la voluntad de Dios, aunque le cueste, aunque nos cueste. Porque para serle sincero, iglesia, la voluntad de Dios muchas veces no es fácil. Es un poco difícil. ¿Por qué? Porque aún estamos en este estuche de carne. Dios quiere una cosa, sin embargo mi propio yo quiere hacer otra. Dios quiere hacer que hagamos algo diferente, pero mi mente me manda a hacer otra cosa. Entonces cuando usted decide entregar su vida a Cristo, es un comienzo de una batalla, de un día a día. ¿Hago lo del Señor o hago mi voluntad propia? Primera de Pedro capítulo 2 versículo, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero abro un paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierre el paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Está diciendo el apóstol Pedro que aunque nos bautizamos, pero la mente carnal sigue siendo igual, mandando los mismos pensamientos a nuestros corazones. Aunque nos bautizamos, seguimos sintiendo en la carne cosas de la carne. Pero está en nosotros, en cada día, rendir nuestra voluntad propia a la voluntad del Señor Jesucristo. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. Es que yo quiero prepararme en esta área. Pero sucede que Dios lleva días hablándote en sueño y en visión que no es lo que Él quiere. Y ahí comienza la batalla entre la voluntad de Dios y la voluntad mía. ¿Qué estamos viviendo? ¿La voluntad del Señor o mi propia voluntad? Amén. La unión espiritual se produce cuando la voluntad humana se une a la voluntad divina. El producto de esta unión es, día conmigo, la obediencia. Cuando yo me paso la vida peleando con el designio o la voluntad de Dios, estoy en conflicto con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios espera que usted y yo renunciemos a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, aunque se vean aparentemente bien. Pero lo que pasa es que Dios quiere que aprendamos a vivir en su voluntad para agradarlo al Señor. A veces hay personas que Dios no quiere que se preparen en ciertas áreas, pero quiere que se preparen en otras. A veces Dios quiere a gente, los llama directamente de algunos trabajos y les pide que los dejen, se dediquen a vivir para ella, creerle. Eso es lo que Dios a veces con cada uno de nosotros tiene un plan diferente, porque Él es Dios soberano. Y algunos no lo entienden. Amén. Pero habla de obediencia. Cuando habla de voluntad, habla de obediencia. Por eso algunos no entienden a veces lo que Dios quiere con ellos, porque ellos están batallando en sus pensamientos con algo que quieren hacer, pero que Dios no quiere que ellos lo hagan. Aleluya. La desobediencia, por el contrario, significa seguir nuestra propia voluntad. Y déjame decirte desde ahora en el nombre de Jesús, si usted y yo seguimos insistiendo en hacer nuestra voluntad, vamos a fracasar. Porque en el libro estaba escrito de Jesús en hacer la voluntad del Padre y nada de Jesucristo en la manifestación de la carne. Como creyentes somos hijos de obediencia, y esto significa que debemos poner fin a nuestras propias obras y deseos. Lo voy a repetir. Como creyentes somos hijos de obediencia, y esto significa que debemos poner fin a nuestras propias obras y deseos. Aunque tu deseo parezca bonito, parezca elegante, parezca próspero, pero si Dios quiere otra cosa, mejor es hacer la voluntad de Dios y no la mía. Porque Dios sabe lo que me conviene, porque Él me diseñó, me hizo para ir conforme a su voluntad y en su molde donde yo encajo, no en la mía. El producto de esta unión espiritual es un nuevo corazón. Un nuevo corazón significa la armonía total entre la voluntad divina y la voluntad humana. Aleluya. Porque nos sentimos mal a veces en algunas decisiones que tomamos. ¿Por qué?
qué? Porque o no consultamos a Dios, o sabíamos que Dios no quería lo que estamos haciendo. Sin embargo, insistimos en hacer nuestra propia voluntad y sentimos un vacío, nos sentimos mal aún ejerciendo ciertas áreas o teniendo algún título, sentimos como que no estamos alegres porque posiblemente no era voluntad de Dios que hiciéramos eso. Porque la voluntad de Dios es alegría y es gozo. Cuando usted hace la voluntad de Dios, se siente tranquilo. Hasta un viaje en la voluntad de Dios es agradable. Un viaje sin Dios, sin nada, sin ayuno, sin oración, sin que el pastor se entera, fácilmente está un viaje amargo. Me siento como vacío. Este viaje como que no me hace claro, porque posiblemente estaba fuera de la voluntad de Dios. Amén. Si fallamos en tener un nuevo corazón para con Dios, vamos a fracasar como la mujer de Lot o Balaam. No tratemos de vivir para nosotros mismos, sino para Dios. Se sabe la historia de Lot y de Balaam, el falso profeta, que del cual hablaré un poco más adelante. Que ellos vivieron para sus propios deseos, pero no vivieron para la voluntad de Dios. Alguien dice gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso a Jesús. Sé que el tema no es muy fácil, porque su voluntad cuesta un poquito. Amén. Su voluntad cuesta creerle. Yo sé que a ustedes no le llamará a alguno que deje el trabajo y que viva por fe. No le va a llamar. Eso depende de con quien Dios trate. Ahora, cuando Dios comienza a hablar, esto no te las notas. Cuando Dios comienza a tratar ciertas cosas, es con ciertas personas específicas, no con todo el mundo. Al que no es de fe, Dios no le va a pedir nunca eso. A gente de fe, mujeres y hombres de fe, Dios va a tratar en sueño y misión, le va a confirmar a través de su pastor de que quiere que haga lo que Dios está pidiendo, porque sabe el corazón y sabe que tiene el don de fe y que puede hacerlo. Amén. Entonces, no es con todo el mundo que Dios le pide lo mismo. A cada uno Dios le pide algo diferente, porque Él sabe que tú lo que te está pidiendo sí lo puedes hacer. Ahora, no trates de que la gente en tu entorno sienta o sepa o entienda muchas veces lo que te está pidiendo Dios a ti en secreto en particular. ¿Por qué? Porque ellos posiblemente no lo van a entender, porque se trata entre Dios y la persona, que ha pasado sin número de veces. Bueno, y repito, no a todo el mundo Dios le va a pedir ciertas cosas. A cada uno de nosotros que estamos aquí, Dios nos ha pedido algo diferente según su voluntad. ¿Me están entendiendo, verdad? No he hablado chino, estoy hablando en castellano. Algunos han sentido algo como que Dios le pide en el corazón y te sientes incómodo y esa voz te habla y pasa un día y mira, llegó un chino, vea. Hablando de chino, vea, llegó un chino. Hablando de la voluntad de Dios, tú has sentido a veces como algo en el corazón y pasa un día, y pasa 2 días, y pasan 3 y sigue el mismo pensamiento. ¿A cuánto le ha pasado eso? Como un sentir de algo que sé yo que ya te haya pedido y no se va de ti el pensamiento hasta que tú lo haces. ¿Por qué? Porque posiblemente Dios te está guiando a que tú hagas su voluntad. Amén. Alguien puede sentir, ve y límpiame el templo, y se levanta en la mañana y el pensamiento le viene, luego va al trabajo y el mismo pensamiento, luego se acuesta y el mismo pensamiento. Posiblemente Dios te está pidiendo, quiero que tú me limpies el templo, y sigue el pensamiento en el corazón. Estoy hablando de la voluntad de Dios. Ahora, cuando miramos la voluntad en el diccionario normal, en español, castellano, es la capacidad humana para, diga conmigo, decidir. Diga decidir. Diga conmigo, yo decido qué hacer con mi vida. Pero antes en el mundo. Yo decido hacer con mi vida, pero antes en el mundo. Ahora ya no puedo. Por eso que estoy diciendo, escúchame bien, no me vayas a malinterpretar. No es fácil hacer la voluntad de Dios. No es fácil hacer la voluntad de Dios. Cuesta. A muchos todavía nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Hay gente que Dios te está pidiendo cosas y lleva semanas, lleva meses, lleva años y ellos no han querido corresponder a la voluntad de Dios. Y Dios está allá arriba que pide una y otra vez, quiero que hagas mi voluntad, y ellos no han correspondido porque no quieren.
porque cuesta. ¿Y qué dirá mi tía? ¿Y qué dirá mamá? ¿Y qué dirá mi hermana? ¿Y qué dirá mi esposa? ¿Y qué dirá mi primo? ¿Y qué dirán mis amigos? Entonces la voluntad de Dios te da vuelta en el corazón y en la mente. Haz mi voluntad. Y como Dios es tan bueno, te pone una visión, te pone un sueño. Te manda el pastor que te habla el mismo mensaje. Te manda el diácono y te da la misma palabra. Te manda uno que te conoce y te dice lo mismo que Dios te está diciendo. Posiblemente Dios quiere que tú hagas su voluntad. Amén. Y a veces queremos ser como Jonás, huir de la voluntad de Dios. Pero no he visto el primero que haya peleado con Dios y le haya ganado todavía. Entonces, es mejor. Denle un aplauso y despierta. Salmo 47, 8. Me gusta David bajo la inspiración divina cuando escribe esto, no de él mismo, sino hablando de Jesucristo o el Mesías que iba a venir. Aleluya. Entonces dije, he aquí vengo. Él no habla de él, está hablando de Jesucristo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer qué. Ya estaba escrito en los manuscritos, para la redundancia, estaba escrito en la Biblia, en la ley, que Jesús tenía que padecer el tercer día, morir, levantarse y ser el libertador de nosotros, seres humanos. Es decir, que ya estaba escrito un patrón de Jesucristo, de que Él iba a hacer en la tierra. Y luego dice, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de nosotros. Es decir, que la voluntad de Dios tiene que agradarnos a nosotros. No puede incomodarnos, no puede disgustarnos, porque lo que Dios pide siempre es bueno. Amén. Amén. Alguien diga amén. Amén. Lo que Dios pide es bueno. Servirle es bueno. Adorarle es bueno. Vivir para Él es bueno. Guardarse para Él es bueno. Buscar su presencia también es bueno. Amén. Cuando Jesús vino, había ya un manual de Él, como la licuadora, la tostadora, tiene un manual de las neveras, qué hay que hacer, cómo se destapa, cómo se usa. Busca el manual. Ya había un manual de Cristo, a ver cómo Él iba a vivir en la tierra. Amén. La palabra voluntad en el hebreo es la palabra kiafet. Significa agradarse con. La voluntad de Él era agradarse con la voluntad del Señor. Es un deseo de complacer al Creador. ¿Y por qué nos cuesta complacer a Dios muchas veces? ¿Por qué a veces Dios te pide que ores más y tú no quieres orar más? ¿Por qué a veces Dios te pide ayuno más extenso y tú no quieres hacer ayuno más extenso? ¿Por qué Dios te pide más sacrificio y a veces no quieres hacerlo? ¿Por qué Dios te pone en el corazón de esa amistad que no te hace bien y tú insistes en seguir con la misma amistad que no te edifica? ¿Alguien me está entendiendo? Cuando, mire, una de las cosas para saber cuando es Dios que está diciendo algo es cuando el pensamiento se repite una y otra vez en tu mente. Hay que poner cuidado. Cuando el pensamiento te da vuelta mañana, tarde, noche, y sigue al otro día, y sigue al otro día, y por ahí no escuches lo que estás sintiendo, posiblemente Dios quiere que te vayas haciendo lo que te está poniendo en el corazón. Porque el diablo no tiene poder para repetir nada. El diablo está destruido y sus poderes son limitados, muy limitados. Hay poder en Jesús. Amén. Yo sé que muchos de aquí que me están escuchando, Dios le ha hablado en muchas cosas, pero le ha costado hacer la voluntad de Dios. Porque vuelvo y les digo, la voluntad de Dios es para valientes. Hay cosas que cuestan. Amén. Llegó un tiempo hace unos meses atrás de Dios comenzó a ministrar el año pasado y me decía, quiero que me entregues todo lo que tú eres. Entrégate por completo y no te me guardes nada. Vas a hacer lo que yo te diga y vas a ir donde yo te diga. Yo dije, papá, pero si tú sabes que yo soy tu siervo, ¿a dónde iré yo de tu espíritu? ¿A dónde iré yo? Yo fui creado para hacer tu voluntad. Pero claro, hay algunos que les cuesta esto y pelean con la voluntad de Dios y luchan con la voluntad de Dios. Y Dios quiere que te rindas a hacer su voluntad. Que te conectes con el patrón de Dios. Hay pastores que a mí me falta esa fe. No, si Él quiere que tú lo hagas, Él te va a dar las fuerzas. Él te va a ayudar.
Alguien dice gloria a Dios. Es que no, eso es mucho, pastor. Los señores, eso es mucha entrega, eso es mucha iglesia, eso es mucha oración. ¿Y qué dirá lo del entorno? ¿Qué dirá mi prima si yo me meto mucho en ti? ¿Qué dirá fulana? ¿Y qué dirá el abuelo si yo oro tanto? ¿Qué dirá el abuelo si Dios te está pidiendo? Haga lo que Dios le está diciendo, porque quiere bendecir tu vida. Amén. Dios quiere agradar, que tú le agrades. Dios quiere bendecirte. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 6 y 7. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y vea lo que habla de Jesucristo. Entonces dije, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? Amén. Estaba ya escrito acerca de Jesús lo que él tenía que hacer. Amén. Y cuando habla de la voluntad en el griego, ahí en el hebreo, habla de conmigo propósito. Es decir, que usted fue creado para cumplir un propósito. Usted no está aquí de casualidad. Usted tanto como Jesucristo. Pablo dijo, sé imitador de mí, así como yo de Cristo. Yo sé con todo mi corazón que nadie bajo el sonido de mi voz fue creado así por ser creado simplemente. No, Dios te creó con un propósito. Diga conmigo, Dios me creó con un propósito. Unos son maestros, unos son cocinan, unos son evangelistas, unos son enseñan, unos predican, unos cantan, unos pastorean, unos son apóstoles, unos son profetas. Cada uno fue creado con un propósito. Lo que Dios le pide a uno no se lo va a pedir posiblemente al otro, sino a cada uno. Somos únicos, somos singulares en Dios. Cada uno fue creado para cumplir un propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra. Ahora, tu voluntad o la mía, ¿qué estamos viviendo nosotros? Amén. Juan capítulo 6, versículo 38 al 40. Vean lo que dice. Porque he descendido del cielo. ¿Qué dice? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi voluntad. Amén. ¿A qué vino Jesús? Entonces, nosotros tenemos que vivir por la voluntad de nuestro Creador del universo y no vivir por nosotros, porque tu voluntad y la mía es muerte al final, pero su voluntad es vida y vida en abundancia. Por eso hay decisiones que han salido caras personas. ¿Por qué? Porque no se han ido en la voluntad de Dios, porque no han hecho la voluntad de Dios, porque no han comprado en la voluntad de Dios, porque no han negociado en la voluntad de Dios, porque no han salido en la voluntad de Dios y le ha salido mal. Amén. Jesús vino, por eso Jesús no tuvo problemas de falla, de errores de su vida, porque Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Y cuál fue la voluntad del que lo envió? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A eso vino Jesús. Y luego sigue diciendo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día postrero. Jesús vino a un propósito personal particular. Ahora, yo entendiendo, así como Jesús, que hay un propósito particular para tu vida en esta tierra. Más que trabajo, más que casarte, más que tener hijos, más que estudiar cierta carrera, o lo que estés haciendo, o donde estás tú plantado, o de ciudad, o de país, hay un propósito por el cual Dios te creó. Cuando usted no vive en el propósito, vive en un vacío. Se siente mal. ¿Por qué? Porque eso posiblemente no es la voluntad de Dios. Amén. Yo creo con todo mi corazón, amados míos, como estaba diciendo, que Dios nos creó a cada uno de nosotros para cumplir su voluntad y desempeñar algo específico en su reino en esta tierra. Así como el mismo Cristo Jesús estaba escrito acerca de Él, lo que iba a desempeñar en su estadía durante sus días de vida aquí. Hay una voluntad, hay un propósito. Pero ¿qué estás tú viviendo? ¿Tus deseos o los deseos del Señor? ¿Qué estamos viviendo nosotros? Hay algunos que Dios le ha dicho ciertas cosas en el oído que para ellos creen que es locura y hasta ahora no la creen.
y no la entienden. Y es Dios que habla una y otra vez. Quiero que hagas esto. Y ¿qué estamos haciendo? Batallando contra la voluntad de Dios. Pero no es la voluntad de Dios que estemos peleando, sino decir, Señor, aquí estoy yo para hacer lo que tú quieres que yo haga. Para cumplir tu propósito en la ciudad que yo estoy viviendo. Santiago 1:18, mira lo que dice. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que cada uno vino a la tierra, no vino porque mamá y papá decidieron ese día cortarse, o porque por error quedó embarazada, o porque, no, eso fue un designio, fue un deseo, fue un proyecto. Tú eres un proyecto de Dios en esta tierra. Tú no eres algo que te salió así por equivocación o por la aventura, y que mamá te conoció con papá allá en cierto lugar y que decidieron, y que mi mamá, nada, era un proyecto de Dios. Tú eres un designio. Tú eres un propósito, tú eres parte del reino de Dios en esta tierra, pero hay que hacer su voluntad. Hay un proyecto que está escrito acerca de nosotros para cumplirlo aquí donde estamos viviendo. No vivir por vivir. Ahora tu oración y la mía debe ser de en adelante, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir en tu voluntad. Abre mi entendimiento, abre mi corazón, déjame saber tu voluntad para mi vida y ayúdame a vivir tu voluntad. Y te aseguro que a los pocos horas o días vas a empezar a sentir un cambio de dirección en tu vida en muchas cosas, porque Dios va a empezar a mostrarte su voluntad. Hubieron muchas personas en la Biblia que vivieron para hacer la voluntad de Dios, pero también hubieron otros que rechazaron el agradar a su Creador y no les importó la voluntad de Dios. Hablamos de Caín. Caín, su vida pudo más que la misericordia de Dios. No quiso vivir para agradar a Dios, sino que hizo caso a su carnalidad y a su odio, su rencor contra su hermano. También Esaú vivió para él mismo y sus deseos carnales. Esaú menospreció la primogenitura y desagradó al Dios de su abuelo, aleluya. ¿Por qué? Prefiriendo vivir su propio deseo. A mí que más me da esa primogenitura, lo que manda de que mi abuelo la promesa, yo quiero vivir para mí, y menospreció a Dios. Quiso vivir en su propia voluntad. Amén. También este profeta llamado Balaam, ya conmigo Balaam, aun siendo profeta de Dios, negoció con la unción, rechazando así querer agradarle a él. Vendió la unción Balaam. Balaam tenía un espíritu profético, pero cuando vio dinero se vendió y dejó el evangelio por dinero. No queriendo vivir para la voluntad de Dios, en dar profecías correctas, cuando vio dinero, su corazón se torció, por así decirlo. Rechazó la voluntad de Dios y quiso vivir en su propia voluntad. También, y por último, ya conmigo el rey Saúl. Menospreció la dirección divina y quiso reinar sin Dios, sino solo a su manera. Saúl no buscó nunca la voluntad de Dios. Saúl, cuando ya estaba metido en problemas, mandaba, mira, consulta a Jehová por mí. Pero ya después de tantos años, Saúl menospreció a buscar la dirección de Dios. Él creía que él solo podía gobernar Israel y que para qué tanto Dios, para qué tanta voluntad de Dios, para qué tanta unción. Ya soy rey, soy ya líder, tengo el don, tengo la visión de Dios, ¿para qué tanta oración? Y Saúl menospreció el vivir en la voluntad de Dios. Por eso su final fue bajo. ¿Por qué? Porque menospreció el vivir para Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren vivir la voluntad de Dios? Yo prefiero que se tome tiempo lo mío, pero que sea la voluntad de Dios. Porque las cosas del mundo muchas veces vienen en 2 días, vienen rápidas. Pero cuando es la voluntad de Dios, aún seguimos esperando. Yo contaba un pastor que tenía como 6 años que no podía ir a su casa a ver a su madre, porque no era voluntad de Dios. Yo vine aquí en el 2007 a Italia, hasta hoy no he ido a mi casa. Y no crean que no ha sido deseo mío hace tiempo de ir y ver a mis padres ancianos, sino que no ha sido en su voluntad todavía. Han pasado 10 años. Algunos van y vienen cada rato, no hablan con nadie, compran el billete y se van y se montan al avión. Y si se cae el avión se van a morir, no sé dónde van a ir.
pero yo estoy conectado a la voluntad de Dios. Y créanme que he querido muchas veces ir. No es mi voluntad todavía, porque yo vivo en la voluntad de Dios. Aunque tarde, pero yo es mejor esperar su voluntad y no la mía. Y no quiere estar mal que usted vaya y venga, que haga negocio, pero es mejor preguntarle: ¿qué hay escrito de mí en tu libro para yo hacerlo? Porque no quiero fracasar en mi voluntad propia, porque la mía ve hasta la puerta, pero la de Dios ve más allá de las puertas lo que va a acontecer. Amén. Entonces yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 10. Cuando usted ora, Jesús dejó el patrón de la oración y dice: venga tu reino. Y usted muchas veces ora esto en la ignorancia, lo oramos. Pero cuando oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vemos que las cosas comienzan a salir mal. Y vemos que las puertas no se abren. Y veo que del empleo no me llaman. Y veo que las cosas van empeorando. ¿Por qué? Es porque posiblemente lo que estás buscando no es voluntad de Dios. Como en el cielo, hágase en la tierra. Y es la oración que usted y yo debemos hacer cada día: Señor, haz tu voluntad en mi vida y no la mía. Y cuando vengan los resultados, decir: gloria a Dios. Esa puerta se va a abrir otra mejor. Amén. Porque la voluntad de Dios a veces ni entendemos. Es diferente, huele diferente, se ve diferente. A veces pensamos que la voluntad de Dios viene por esa puerta y Dios hace un hueco por el techo y por ahí viene su voluntad. O viene por aquí detrás, o viene por ahí y dice una voluntad por el medio de las esperando. ¿Por qué? Porque su voluntad posiblemente no es la nuestra. Porque Dios es diferente a nosotros en mucho, en todo. Habrá ocasiones donde Dios nos va a pedir que hagamos cosas o dejemos que nos costarán hacerlas, aleluya. Y aún más que personas a nuestro alrededor no lo entenderán, como estaba diciendo. Pero cuando se trata de la voluntad de Dios, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Señor, por eso ¿qué va a decir la prima? Y a veces no dirige más al otro lo que piensa el otro que lo que Dios está diciendo y pidiendo. Es mejor hacer lo que Dios te está pidiendo, porque te quiere bendecir, porque posiblemente lo otro lleva a muerte. Amén. Y hay algo escrito de mí, y es mejor agradarle a Él para que todo me salga bien. Yo ya no quiero vivir en mi voluntad, quiero vivir en la voluntad de Dios. Amén. Aunque me cueste. Porque si Dios te llamó para algo en especial y tú estás todavía batallando con el Señor y no decides levantarte y no decides ponerte en las manos de tu director de departamento para empezar a trabajar en el ministerio, y no decides meterte más en oración, a sentir un deseo, y a veces Dios levanta gente en la madrugada para que le busque y dice: Señor, es que igual se duermen y no quieren seguir la voluntad de Dios. Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 28. Me gusta esto de Moisés, el profeta, el varón de Dios. Vea lo que dice una historia muy conocida por usted. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora es donde entra lo bueno. Por la fe, Moisés, diga conmigo, hecho ya grande. ¿Qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué hizo más? Escogiendo antes ser más tratado por el pueblo de Dios que a todos los países temporales del pecado. Amén. ¿Por qué? Porque Moisés entendió que había una voluntad de su carne, pero había una voluntad de Dios que era mayor. Y rechazó los lujos, rechazó la venia, lo que decían a los hijos de reyes, rechazó el lujo, la comodidad, rechazó el dinero, la plata, el oro, la fama, el renombre. Moisés, el gran hombre de Dios, rechazó lo que el mundo llamaba éxito, buscando los vituperios o buscando los azotes o persecución o la pobreza de Cristo antes que los deleites del pecado. Amén. Moisés eligió la voluntad de Dios, porque mire, en el palacio había de todo, pero en el desierto, ¿de qué vivía Moisés?
¿Sabes qué? Dejar un empleo de 6,000 euros mensuales, trabajando bien. Cualquiera brinca y salta. Pero de lunes a lunes, imagínate conmigo por un momento. Bueno, compro una casa, a los 6 meses el inicial, a lo tanto hago esto y estamos planeando. Pero yo prefiero un trabajito hasta las 5 de la tarde, que me den 600 euros, no faltar a los cultos, ir a la oración antes que 6,000 y se pierda mi alma. ¿Me entendió? Pero pocos piensan así. ¿Sabe qué dicen? No, es que Dios sabe que yo necesito, es que sí, que no trabaja, que no coma, y agarramos la Biblia a mi manera. Y decimos unas cosas y nos justificamos. No, que Dios sabe. Mi hermana, ¿usted dónde va? No, al país. ¿Por qué tiempo? 6 meses. A la iglesia. No, pastor, pero yo ando en casa, pero Dios sabe. ¿Será que Dios te ha dicho que vayas para allí? Sin congregarte, sin oración, sin ayuno, sin estar con los hermanos. ¿Qué estás pensando tú? Pero Moisés eligió a Cristo antes que la riqueza y los deleites y la fama del palacio. Por eso estoy diciendo que la voluntad de Dios no es fácil. Y hay gente que batalla con la voluntad de Dios porque quiere vivir su propia voluntad. Amén. Pastor, me salió un trabajo en Alemania. Ah, qué bien. Y voy a ganar 8,000 euros y me van a dar la casa y me van a dar comida y me van a dar todo por un año. Y hermano, y hay iglesia en la zona. No, no hay iglesia, hay una montaña por allá, pero yo oro en casa. Dios sabe. Y el que tiene, no, el que tengo gana 750, pastor. Y vivo aquí y no me alcanza porque es que yo hago esto, yo hago lo otro. Así hay gente. Salen, dejan a Cristo por los lujos, por los sueldos, y a los meses se enfrían, se volvió la persona del mundo. Porque prefiere la voluntad del mundo, a la carne, antes que la voluntad de Dios. Y si la balanza me la ponen a pesar, yo prefiero ganar 20 euros, pero no faltar a la iglesia, que ganar 4,000 faltando a la iglesia. Eso lo decides tú. Eso lo decide cada uno. Pero yo prefiero hacer la voluntad del Señor. Amén. Moisés cogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de Cristo, del pecado, perdón. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada de ¿qué? El galardón. Porque esta temporada no se va a vencer ni nada. Pero que viene es eterno. Y Moisés ya sabía y fue un hombre sabio. El hombre sabio no se aparta de la iglesia. El hombre sabio, aunque llegue cansado, entra por ahí que se da gloria a Dios, aunque esté ahí cabeceando, pero está aquí. Amén, porque es sabio. El que no, Dios dice, Dios sabe, yo voy los domingos. Y si por él fuera, trabajara los 35 días del mes, le añades 4 días más al mes y trabaja también. Para el final, ¿qué? Sin gozo, sin voluntad, sin deseo, sin nada. Dinero sin nada. Porque si falta Dios en la casa, vea, el manjar más rico no sabía nada. Amén. Amén. Porque es mejor vivir para Dios. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Por la fe que dice, dejó a quién. Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Egipto representa al mundo. Por la fe Moisés dejó la riqueza, dejó al mundo y se fue a vivir con Cristo. Cuando tú tomaste la decisión de bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y ser lleno del Espíritu Santo, ya tu vida no te pertenece. Pero pastores, que la hermana tal entra y va y viene 15 días a una isla, y 4 días aquí a Londres, y 5 días a Estocolmo, y 4 días en Irlanda, déjala a ella. Y tú sigas a Cristo. Porque en cualquier momento es sin cobertura y sin voluntad de Dios, el mundo la va a atrapar y no la va a soltar. Pero tú estás en la mano de Dios, estás seguro, estás en la iglesia, estás sirviendo a Dios. Amén. Pareciera que ellos van contentos, pareciera que ellos todo les sabe bien, pareciera, andan sin dirección, no piden permiso a nadie, sin sujeción, en desobediencia, sin cobertura y andan en peligro, porque lo que sea, hasta un terrorista en la cara por ahí, hasta mujeres más tentadas. ¿Y qué pasó? Que explotaba una bomba en un tren y estaba la hermana y sin querer ya murió. Pero cuando anda bajo la voluntad de Dios, Dios le guarda. Amén.
Por eso hay que tener en cuenta cómo estamos viviendo. ¿Para quién estamos viviendo nosotros? ¿Para Cristo o para complacer los deleites míos? Lo que me diga mi cabeza y mi corazón, que es engañoso, dice la Biblia. Amén. La pregunta sería, ¿que usted está haciendo la voluntad de Dios o su propia voluntad? ¿Usted está viviendo para su propia carrera o para su propio trabajo o su propia vida y no la voluntad de Dios? ¿Sus propios deseos o sus propios planes? ¿Para qué está viviendo usted? ¿Para lo que el Señor te tenga que hacer o para tu propio proyecto? Y no está mal los proyectos de vida a largo plazo, de tener algo de un trabajo, no está mal, pero siempre y cuando esté en el centro Jesucristo y lo que Él me diga es lo que yo tengo que hacer. Amén. Porque cuando es de Dios la cosa se da buena. Pero hay gente que planea, que habla, que sale, que entra, que hace, que invierte, que compra, que hace tantas cosas y ni le ha preguntado nada al Señor. Por eso se ve envuelto en muchos fracasos. Pero el hermano estaba bien, ¿qué pasó? Claro, vivía para ella, vivía para él. Pero venía la iglesia, venía el asiento, venía el cuerpo, pero su mente estaba en su voluntad y no era en el Señor. Por eso hoy, lamentablemente, falló. Cayó, se apartó, se enfrió, porque no vivía en la voluntad de Dios. Hermano, mire, hay una Ana registrada en el libro de Lucas, el Nuevo Testamento, que después de la viudez sirvió más de 50 años en ayuno y oración en el tabernáculo, en el templo. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios para esa Ana era que viviera en sacrificio para su reino toda su vida. Y hay una voluntad exclusiva, particular para cada uno de nosotros, que Dios quiere que empecemos a vivirla y no por nosotros mismos. Amén. Y aquí voy terminando. Diga gloria a Dios. Me gusta esto del gran apóstol Pablo, cuando entendió por revelación del Espíritu Santo, escribió esto en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20-21. Y terrible es para muchos, amén. Porque la carne suya y la mía no quiere entender esto, no quiere. Solo quiere hacer lo que le da la gana. Nos toca someterle en oración y ayuno. Yo le comentaba a alguien hoy que tenemos 3 enemigos, que son el diablo, el mundo y esta carne, que van en contra de nosotros. Amén. ¿Tiene calor aquí? Un poquito de calor para el verano, para no perder la costumbre. Amén. Vean, Pablo dijo, como entendió esto, con Cristo, ¿qué dice? Eso es bueno solamente leerlo. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Si esto fuera cierto, usted no se perdiera un culto de oración, no se perdiera la vigilia, no se perdiera la reunión de evangelismo, no se perdiera un estudio bíblico a alguien en una casa, no se perdiera un redil, no se perdiera estar metido en Dios todo el tiempo. Y todos, aún trabajando, se puede hacer. Gente dispuesta de trabajo a hacer la voluntad de Dios. Por eso es muy lindo leerlo. Pero lo que Pablo entendió por revelación, de que él ya no vivía, sino era hacer la voluntad de Dios, más Cristo vive en mí, así, más los deseos de Cristo es ahora que yo debo hacer. Si antes iba a las barras, a por aquí, a salir a los ríos, a bañarme en traje de baño, o en bikini, o en pantalón de corto casi desnudo, ya no puedo porque ahora Cristo vive en mí. Amén. Ya mi vida cambió. Amén. Ya no puedo estar como el mundo, ahora debo vivir como Cristo, en la voluntad de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho las gracias, no desecho la voluntad y el favor de Dios. Ahora quiero dedicar mi vida a hacer lo que el Señor quiere que yo haga, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice Pablo. Pablo entendió que ya no tenía que vivir para él, sino haciendo la voluntad del que lo creó, conectado con Dios en oración, leyendo la Biblia, haciendo todo lo que Dios pide ahí, yendo a los servicios, buscando a los hermanos en unidad, en confraternidad, haciendo todo lo que tiene que ver con el evangelio, el evangelismo, conectado en el círculo de la iglesia, porque ya nuestra vida ya no es del mundo.
Ya la vida que no, que te invitamos a un bautismo, que bautizamos a un niño de 2 años, que a la comunión allá, y viene, y como usted va a la casa, el niño va, o un cumpleaños, como me pasaba a mí estos días, me invitaron ahí, Señor, nos ayude, Padre. Y vas allá y de repente sacas un litro de ron, un litro de whisky, una caja de cerveza de lata, y tú que piensas que es sano el cumpleaños, ya nosotros no somos de ese relajo. Somos cristianos, no somos partícipes. No, pastor, pero yo estoy allá aunque no tome, pero no pasa, no. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de qué se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita. Entonces, ya usted y yo no podemos vivir como el mundo vive. Saludos por WhatsApp, por teléfono, pero yo no puedo estar ahí porque no soy partícipe ya de lo que el mundo yo hacía. Porque ahora vive en Cristo. Ya conmigo vive en Cristo. Pónganse de pie, por favor. Vive en Cristo. ¿Será que es fácil ser la voluntad de Dios? ¿Será que alguien puede decir aquí, Señor, para mí es fácil? Cuesta. Negarte al tú. Que tú con deseo de irte por hacer algo, dice Dios, no, quiero que te metas en oración y en ayuno. Quiero que te vayas con la hermana a evangelizar por las calles de Alcalá. Pero Señor, quiero que lo hagas. Ve a la vigilia. Señor, estoy cansada. Ve a la vigilia, te he dicho. No me andes con los impíos. Pero Señor, son buena gente. Solamente fumo marihuana a veces, pero son buena gente. No me andes con ellos. Señor, pero ella no es mala. Tiene 4 pisos y 5 aretes y no tatuajes, no pasa nada. No me andes con ella porque mala influencia. No puedes andar, he dicho. ¿Es la voluntad de Dios? Pues. Pero Señor, simplemente a ella le canta el bailar bachata y bebe su romito. Y somos amigas, pero solamente eso. No me andes con ella porque tú eres de mi propiedad. Ya. Es la voluntad de Dios. Nos anima con celo ardiente. Somos diferentes. Sé que cuesta vivir en su voluntad, pero no es difícil porque Él nos ayuda. Si usted quiere vivir la voluntad de Dios y no en la suya, Dios va a comenzar a cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que tú hasta ahora no lo estás haciendo? Algunos sienten un deseo de algo más de lo que están haciendo, pero no son capaces de corresponder por el temor a la iglesia. Yo he sentido eso por mi espíritu, que ellos no tienen la valentía de corresponder por lo que dirán en el entorno. Yo no voy a perder lo que Dios quiere que yo haga más allá de que por el entorno. Yo ya pasé ese nivel de entorno. Yo vivo para Cristo ahora. Lo que Él me pide yo lo voy a hacer por la palabra de Dios. Y es lo que va a traer resultado y bendición a mi vida. No es que diga esto, ni fulano, ni otro. No, mire, usted y yo no vivimos para agradar al hombre. No. Hermano, mire, yo no sé lo que Dios quiere con usted. Yo no lo sé. Usted lo puede saber. Dios te puede revelar a ti. Es un Dios particular, el secreto. Pero cuando usted limita el deseo o la voluntad de Dios, usted se estanca. Usted no fue creado para ser simplemente ama de casa o para limpiar casa. No, hay algo más. Ahora, yo debo conectarme con su voluntad. Padre, mientras voy limpiando, ¿qué quieres tú que yo haga? Quiero que lleves mi gloria a las naciones. ¿Listo? Quiero que sea una tremenda predicadora. ¿Listo? Quiero que sea una tremenda evangelista. ¿Listo? Quiero que sea de cierta área en mi reino. ¿Listo? Eso es. Y empezar a correr con Dios. Haciendo aquella cosa en el mundo, en la tierra, pero con el ojo puesto haciendo la voluntad de Dios. No vaya usted a perder la voluntad de Dios o el designio por lo que iba a decir fulano. No, no debe ser eso. Dios pone en orden eso cuando es de Dios la cosa. Cuando te habla y te confirma y tú sientes un sentir que no se va y tú quieres intentar dejarlo como Jeremías, no quería hablar más en su nombre, mas había un fuego en sus huesos que ardía. Era la voluntad de Dios que no dejaba ni comer, pensando, profetiza, 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 habla a los reyes, pero Señor, ven y profetiza la voluntad de Dios. Yo dije un día, yo no voy a pelear contigo, Creador, yo voy a hacer tu voluntad. Y hasta hoy estamos haciendo la voluntad de Dios. Sé que no es para todo el madrugar. Yo invito, pero yo sé que no es para todo. Pero ese es el llamamiento principal que yo tengo. A las 4:30 se me quita el sueño.
Y mi esposa, bien, gracias. 4, 5, 6 sueños hecha corrido. Porque no es lo principal que yo la llamo a él. No es que yo no ore ahora. Pero yo tengo un llamamiento principal. Se me ve el sueño. En los días de ayuno ni hambre. Y pasan días y días. ¿Por qué? Porque eso es lo principal que Dios me llamó, lo particular a mí, lo principal. Aparte de ser un maestro, de un pastor, maestro, lo principal es buscar a Dios antes que raye el alba. Se me ve el sueño, se me ve el hambre a mí a la hora de ayuno. Los días de oración no como, ¿vale? Se me va. Y ya como porque ya hay cosas después de 2 o 3 días, cuando el Señor me depende de lo que me pide a mí. Porque ese es el principal llamamiento. Ahora, ¿cuál es lo principal que Dios te está pidiendo a ti? Tú lo sabes. Y es lo que Dios me está diciendo y a mí. Hay gente que no ha querido corresponder a mi voluntad ahí en la iglesia y no quiere hacer lo que yo estoy pidiendo. Este es el mensaje. Dios me habló a mí por todas partes. Predícame acerca de mi voluntad. ¿En qué están viviendo ellos? ¿Para ellos o para mí? No tengas temor. Lo que Dios te está pidiendo, Él lo va a respaldar. Él te va a ayudar. Él te va a bendecir. Luego en tu entorno, luego lo va a entender. Ahora no, pero luego lo va a entender. Porque es la voluntad. Si tú quieres encajar en su voluntad, decidir hoy hacer y empezar a vivir para la voluntad de Dios, yo quiero que tú cierres tus ojos donde está. El altar está abierto. Yo soy una oración a nuestro Dios. Y yo mismo he entregado a Dios muchas áreas de mi vida. Ya yo lo vivo yo hace tiempo. Yo vivo para el Señor, intento hacerlo cada día más. Pero hoy yo voy a entregar más áreas todavía que yo no sepa que estén en mí, que inspiran su voluntad, para que Dios cumpla su propósito en mí. Cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Para que con toda sinceridad diga, Señor, mi vida mía no es, como dice la canción, a ti te pertenezco. Me entrego a ti, me entrego a ti. Hay una voluntad que está clamando en el cielo por tu propósito. Hay una voluntad que está esperando que tú comiences a ejercerla. Hay una voluntad, un designio que está esperando que tu valentía la arrebate. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy yo siento la unción de Dios, una unción diferente en esta tarde. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor Jesucristo, Dios mío. Delante de tu presencia yo oro por este pueblo, Señor, presentándome yo mismo delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, entregado nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, entregado nuestro espíritu. Diga, Señor, ya no voy a luchar más contigo, ya no voy a pelear más con tu voluntad, ya voy a hacer tu voluntad. Abre mi corazón, abre mi mente, y Señor, abre mi espíritu. Déjame encajar en tus designios, déjame encajar en tus propósitos, déjame el deseo y la pasión por comenzar a agradarte, por comenzar a vivir para